están? Buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Bien, bienvenidos a la clase de física, chicos. El día de hoy vamos a ver fuerzas elásticas, ¿sí? Primero, ya ustedes saben la lista. Achig, Amendaño, ¿qué le pasaría al señor Amendaño? Bustamante, Presente, Licen. Cáceres, Presente. Calderón, Presente, Licen. Criollo, Presente. De Jesús, Baloto, Presente. Guerrero, Presente. Mora, Navas, Paucar, Peñafiel Andy Peñafiel, Peñafiel Josué Peñafiel, Quinatoa, Presente. Quintana, Rubio, presente, me dice el señor Rubio, no le funciona el micrófono y el señor Sangacho también. Listo, gracias, chicos. Ya, Suntasig. Presente, Licen. Listo. Titán, Varela, Presente, Licen. voy con el B. Betancourt, Cachumba, Presente, Licen. Chitán, Presente, Licen. De la Cruz, Cruz, Presente, Licen. Isa, es el señor Isa, Lema, Yanganate, Presente. Morocho, Mosquera, Presente. Chacama, Pardo, Pérez, Quirós, Quispe William, Quispe Johan, Presente. Quispe Ariel, Presente. Rueda, Presente. Suquillo, Presente. Tufiño, Vinuesa, Viracocha, Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio. Bien, el día de hoy vamos a ver fuerza elástica, ¿sí? Y tenemos concepto, tenemos las características y sus aplicaciones, ¿sí? ¿Qué es la fuerza elástica? Esta fuerza es la fuerza ejercida por los objetos como los resortes, por ejemplo, ¿sí? Que tienen una posición normal y fuera de la cual almacenan energía potencial y ejercen fuerzas. Estos cuerpos son aquellos que uno puede estirar y luego se pueden restituir, ¿sí? Y sin haber sido deformados. Todo cuerpo elástico, por ejemplo, una cuerda elástica, un resorte, reacciona contra la fuerza deformadora para recuperar su forma original. Como esta, según la ley de Hooke, es proporcional a la deformación producida.
La fuerza deformadora debe tener el mismo valor y dirección, pero el sentido será contrario, ¿sí? ¿Qué es la elasticidad? Esta es una propiedad de la materia y permite a los cuerpos deformarse cuando estos son sometidos a una fuerza, y estos van a recuperar su forma inicial cuando la causa de la deformación desaparece. Entonces, estos no se van a deformar, estos cuerpos van a recuperar su estado inicial. ¿Y cómo se calcula? La fuerza elástica la calculamos con la siguiente expresión: menos K, que es una constante, y por la variación de la distancia, ¿sí? De la distancia. Esto quiere decir la distancia inicial y hay una distancia final. Como la distancia final va a ser mayor, entonces tenemos que nosotros la variación es la distancia final menos la distancia inicial, ¿sí? Y por la constante, menos la constante. ¿Y por qué es negativa? Porque es en sentido contrario a la fuerza, ¿sí? Como ya les dije, este es el desplazamiento desde la posición normal, ¿sí? Esta variación. Esta es la constante de elasticidad del resorte o constante elástica que se le llama, y F es la fuerza elástica. Para que un objeto elástico pueda deformarse, se debe realizar una fuerza sobre este objeto. Por ejemplo, si estiramos un resorte o estiramos un elástico, ¿sí? Usted sabe que cuando nosotros le aplicamos una fuerza al estirar este resorte se va a deformar, pero luego cuando lo soltamos va a recuperar su forma, y esa es la fuerza recuperadora. Ahora, si nosotros lo sometemos a fuerzas mucho mayores, sí podemos deformar, ¿sí? Porque tiene un límite de deformación en el cual puede recuperar su forma. Cuando sobrepasamos ese límite, este resorte o este elástico o este cuerpo elástico sí puede alcanzar su deformación. Incluso cuando estos ya se deterioran, ya la fuerza recuperadora ya no es la misma y el objeto tiende a ser deformado permanentemente. Si nosotros realizamos estas experiencias de estirar y soltar para que vuelva a recuperar su forma, estos cuerpos elásticos, al estar deformados, realizan fuerza sobre nosotros, tratando de recuperar la forma original. Cuanto mayor sea la deformación, mayor será la fuerza que el cuerpo deformado va a realizar sobre nosotros para poder regresar a su estado normal nuevamente. Y a esta fuerza se la denomina fuerza elástica y su notación es Fe, que es la fuerza elástica. ¿Cuáles son las características de la fuerza elástica? Es el punto de aplicación sobre el cuerpo que está deformado al resorte. ¿Ya? 2. La dirección. Esta es la recta que contiene al resorte, la dirección. El sentido es opuesto al estiramiento o a la compresión. Y la fuerza siempre va a apuntar hacia la posición del resorte sin estirar. A la fuerza elástica se le denomina fuerza restauradora, porque esta tiende a volver al resorte a su longitud natural, devuelve al resorte su longitud natural, ¿sí? El módulo, depende de dos factores. ¿Cuáles son? Las características del resorte, que debe tener mayor o menor rigidez, y también de la deformación, es otro módulo, es otro factor del módulo, que a mayor deformación se necesita mayor fuerza. Aplicación. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar? Vamos a analizar qué ocurre con un resorte cuando nosotros vamos a aplicarle una fuerza. Este es el resorte sin deformación alguna, sin aplicarle fuerzas. Ahora, le aplicamos esta fuerza y vamos a estirarlo, ¿sí? Aquí vamos a tener una distancia inicial. Cuando nosotros lo estiramos, ¿sí? Aquí estamos aplicando una fuerza. Al nosotros estirarlo va a tener una distancia final, ¿ya? Pero estirado. Entonces, esta sería la distancia de deformación del resorte. Cuando nosotros lo soltamos, no va a alcanzar inmediatamente su estado inicial, sino que se va a comprimir más de la cuenta. Y aquí tenemos otra distancia, ¿sí? Luego,
la fuerza otra vez tiende a empujar, o sea, este resorte, la fuerza recuperadora tiende a empujar esta fuerza, porque están oponiéndose, ¿sí? Y luego regresa a su estado inicial, que sería este. Tenemos tres procesos. El inicial, después del segundo proceso en el cual hemos estirado el resorte o el cuerpo elástico, y cuando lo soltamos, que se comprime más de la cuenta y luego regresa a su estado normal. En la figura A, el resorte está en su longitud natural, como les decía, no realiza ninguna fuerza. En la B, el resorte se le estira y realiza una fuerza hacia la izquierda, en donde este está sostenido, o sea, en esta fuerza está sostenido el resorte sobre el objeto que lo está deformando. Y en la figura C, el resorte está siendo comprimido por la acción que ejerce el cuerpo, o sea, este cuerpo sobre él. Este cuerpo, ¿sí? Aquí tenemos un cuerpo, un bloque, pues. Con este bloque estiramos, ¿sí? Hasta aquí. Luego soltamos y esa fuerza del resorte junto con el bloque le va a hacer que vuelva a su estado natural, pero por la fuerza del bloque que está siendo aplicada al resorte, va a regresar más de la cuenta y lo comprime. Aquí lo estira, acá lo comprime. Luego, por el mismo efecto de la fuerza, de la acción y la reacción, va a regresar a su estado natural. Bien, tenemos una ley que es muy importante en la fuerza elástica, es la ley de Hooke. Esta ley trata de que cuando nosotros vamos a deformar un sólido, este se opone a la deformación, siempre que ésta no sea demasiado grande, ¿sí? ¿Qué cosa? La fuerza, ¿sí? Si la fuerza no es demasiado grande, no vamos a deformarlo permanentemente al sólido, pero si la fuerza es demasiado grande, podemos causar deformaciones permanentes en este sólido, en el caso del resorte. Si usted ha visto esos resortes con los cuales uno está jugando, por aquí tenía uno, pero no sé qué pasó. Nosotros estiramos, regresamos, estiramos y la fuerza recuperadora tiende a regresarlo a su estado natural, ¿verdad? Pero si nosotros estiramos demasiado, vamos a dañarlo y permanentemente y ya no va a regresar a su estado natural. Eso quiere decir que hemos aplicado más fuerza de la necesaria para poder recuperar este cuerpo, ¿no? A su estado natural. La ley de Hooke, ¿qué establece? Esta dice que el límite de la tensión elástica de un cuerpo será directamente proporcional a la fuerza. Esto quiere decir, dice, el límite de la tensión elástica, el límite de cuánto nosotros podemos estirar un cuerpo, es directamente proporcional a la fuerza, ¿sí? La fuerza que nosotros estamos aplicando para poder estirar este cuerpo con respecto a la distancia, ¿verdad? Si aplicamos demasiada fuerza, más distancia y más fuerza, vamos a deformar permanentemente a este resorte o cuerpo elástico. Mediante un análisis de interpretación de la ley de Hooke, estudiamos aspectos relacionados con la ley de fuerzas, trabajo, fuerzas conservativas y también energía, ¿sí? De resortes. Los resortes son un modelo muy interesante en la interpretación de la teoría de la elasticidad. Ahora, si el sólido o el objeto elástico se deforma más allá de un cierto punto, como les decía, el cuerpo ya no vuelve a su tamaño normal, a su tamaño original, no retorna a su forma original y el daño, ¿sí? O la deformación será permanente, la deformación adquirida será permanente. Bien, entonces vamos a ver, antes que nada, señora Dylan Amendaño, por fin ingresó. ¿Qué pasó en inglés que no ingresó? Dylan Amendaño. A ver, Dylan, necesito que usted, sí me va a responder. No, parece que no está seguro que le pasó al señor Amendaño. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos, déjenme cargar una página.
Perdón. Es que suelen caducar las páginas, entonces necesito volver a cargar esta página, pero ya en este momento ya les digo. Es una simulación, ¿sí? Entonces ya les voy a compartir ahorita sobre la ley de Hooke y las fuerzas elásticas, ¿sí? Porque dentro de las fuerzas elásticas nosotros estudiamos la ley de Hooke. Bien, entonces como nosotros podemos observar, en esta simulación nosotros tenemos un resorte y acá tenemos un objeto que está generando la fuerza. Entonces, esta fuerza que vamos a aplicar va a ser de, pongamos, vamos aumentando, ¿no? Hasta ahorita vamos de 27 newtons, 28, le voy a poner de 50 newtons, ¿ya? Mire cuánto se ha estirado. Ahora yo quiero estirar hasta 100 newtons. ¿Ya? ¿Cuánto se ha estirado el resorte? Voy a regresar. Este era su estado inicial. ¿Ya? Aquí tenemos la constante elástica. La constante elástica quiere decir cuánto se va a oponer, cuánto va a resistir a este estiramiento. Vamos a subirle a 500 newtons por metro. Y ahora vamos a ver nosotros al estirar, mire, se estira súper poco, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque la constante elástica es mucho mayor. Yo la subí. Ahora voy a aplicar a 100 newtons y se estira solo un poquito. Vamos a observar. Déjenme ver, aquí tengo la fuerza aplicada. Voy a poner la fuerza restauradora, el desplazamiento para que ustedes se den cuenta, la posición y los valores. Ya. Aquí estamos en 0, ¿ya? 0. La fuerza recuperadora la voy a poner, la constante elástica la voy a poner en 180 newtons metro, ¿sí? Vamos a ver cuánto se estira. Entonces voy a estirarlo, mire, hasta 50 newtons. Mire, 51 newtons tengo aquí. Le voy a disminuir uno, que son 50 exactos. Esta es la distancia la cual yo he podido estirar mi resorte. ¿Qué quiere decir aquí estas fuerzas? Esta es la fuerza que está aplicando el resorte, esta es la fuerza de oposición a ser estirado. Y esta es la fuerza que está realizando este objeto, ¿sí? Al resorte, es de 50 newtons, entonces es en sentido contrario a la fuerza que está aplicando el resorte, ¿verdad? Sí, porque es una fuerza de acción y reacción. Ahora yo voy a aplicar 100 newtons. Mire cuánto se ha estirado. Tenemos 0,556 metros. Pero si yo subo la constante elástica, mire, en 100 newtons solamente he logrado estirar 0,200 metros. ¿Sí? O sea, 0,2 metros. ¿Que sería cuánto? 2 centímetros, ¿verdad? Pero si yo le disminuyo la constante, mire cuánto logro estirar, ¿sí? Mi constante elástica es de 100 newtons por metro, le aplico una fuerza de 100 newtons por metro, ¿sí? Y aquí tengo 1000 metros que he podido estirar con estas variables, ¿sí? Si yo subo, mire, si yo pongo 1000, ya no voy a lograr estirar casi nada, ¿sí ve? Porque es mayor la constante elástica que la fuerza que yo estoy aplicando. ¿Sí? Ahora vamos a un sistema de resortes. ¿Sí? Aquí yo tengo dos resortes, los cuales están todos en 0. ¿Sí? Pero, vamos a ver, yo tengo aquí el resorte superior, tiene 200 newtons por metro, ¿sí? De la constante elástica. Y el amarillo también. Ahora yo le voy a subir a este a 300. Va a ser mayor la constante elástica de este que del morado que del amarillo. Ahora voy a aplicar
50 newtons de fuerza. Quiero poner las fuerzas, la fuerza restauradora. La fuerza restauradora es la azul, ¿sí? Es aquella que se opone a la deformación, ¿ya? Tenemos también las componentes, ¿sí? Aquí tenemos que la constante elástica será del color lila, del resorte lila, será mayor que la constante elástica del amarillo, ¿sí? Voy a poner el desplazamiento, la posición inicial y también con valores, ¿ya? A ver, ya. Entonces, si yo le aplico 50 newtons, mire cuánto he recorrido. ¿Cuál es el que se opone más? ¿Cuál es la fuerza que gana aquí? Sería esta, ¿verdad? Entonces, 30 newtons más 20 newtons de la fuerza que pone este resorte se equiparan. 30 más 20 son 50 newtons y siempre será la fuerza recuperadora o restauradora igual que la fuerza aplicada, ¿sí? Miren, aquí estamos poniendo el total, ahora le voy a poner en componentes. Cada componente, la componente de 20 newtons es de este resorte y la de 30 newtons es de este. Estas dos componentes se van a sumar y nos va a dar el total de la fuerza aplicada, ¿sí? Esta es la fuerza restauradora. Ahora vamos a ver en un sistema de dos resortes unidos conjuntamente. Si yo le aumento en el resorte derecho, que es el amarillo, le aumento la constante elástica a 400, que es bastante, ¿sí? Voy a aplicar 100 newtons. No voy a lograr mover casi nada el resorte. Ah, sí lo puedo mover. ¿Sabe por qué? Porque este resorte tiene menor constante elástica, ¿sí? Ahora, si yo reinicio el sistema, mire, porque aquí, de este punto es el origen, ¿sí? Este puede no estirarse, pero este sí se va a estirar. Pero si yo le pongo resistencia a este y a este le bajo la resistencia, o sea, la constante elástica a 200, este va a tener una constante elástica de 400. Voy a estirar, ¿sí? Va a haber un poco más de oposición, ¿no? Va a existir un poco más de oposición. ¿Por qué? De este, pero este se va a estirar. ¿Sí me comprenden? Cuando tenemos un sistema de dos resortes en esta manera, no voy a poderle mover mucho. ¿Por qué? Porque este resorte, ¿sí? Está oponiéndose a que este sea estirado, porque este tiene una constante elástica mayor. Pero cuando yo pongo un sistema de dos resortes seguidos, sea cual sea que tenga mayor constante elástica, el que tiene menor será estirado con mayor facilidad. Entonces, si yo le bajo a este, los dos van a ser estirados con mucha facilidad. Si yo le subo a este, mire, este no se estira, pero sí se estira este, ¿ya? Si yo a ambos les pongo la misma constante elástica, voy a lograr estirar un poco, no tanto como al inicio. Entonces, mire, si se estiran iguales, pero una distancia menor. Ahora, mire, le bajo la constante a este y mire cuál se estira. Es el que tiene menor constante elástica. Ahora a este también le bajo y mientras le bajo sí se va estirando este también porque va bajando la constante elástica. ¿Ya? Aquí están equilibrados ambas. Y como nosotros podemos ver, nosotros aplicamos una fuerza de 100 newtons, ¿sí? Y la suma entre estas será también de 100 newtons, ¿ya? ¿Estamos, chicos? Sí, Lisa. Ahora Y tenemos... Licen. Listo. Señora Mendaño, ya está ahí. Sí, disculpe, Licen, es que como vine de viaje y no me cogía bien el internet, todavía ingresé tarde. Ya, con razón. Vea, bueno, ya ahorita hablo con usted. Terminemos la simulación y hablo con usted. A ver, entonces aquí lo que vamos a ver nosotros es la energía potencial generada en este sistema.
¿sí? Vamos a poner el gráfico de barras, gráfico de energía, el gráfico de fuerza. Tenemos 3 gráficos. Primero vamos a ver el gráfico de barras y vamos a marcar la fuerza aplicada, el desplazamiento, la posición del equilibrio y también quiero valores. Entonces, la constante elástica aquí será de 100. Vamos a subirle un poco. Le voy a poner una constante elástica de 200 newtons por metro, ¿sí? Esta sería la resistencia que tiene el resorte a ser estirado, la constante elástica, es la resistencia. Entonces serán 200 newtons. Newtons es la fuerza por metro por cada metro, ¿sí? Es una resistencia. El desplazamiento, vamos a ponerle el desplazamiento de 1 metro, ¿ya? Listo, entonces mire, la energía potencial que se ha invertido en realizar esta fuerza para poder estirar este resorte es de 100 julios. A 200 newtons por metro de constante elástica, el desplazamiento será 1000 metros, ¿sí? Vamos a tener 100 julios, ¿ya? Si nosotros le disminuimos aquí a 55 metros, perdón, 0,550 metros, ¿ya? A una constante elástica de 150 newtons por metro, mire cuánto ha recorrido, son 0,550 metros, ¿ya? Y la energía potencial ha sido menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la constante elástica baja. El desplazamiento también ha disminuido. La energía potencial es menor. Ahora voy a subir la distancia. Mire, conforme yo subo la distancia, sube la energía potencial. Pero si es muy baja la constante elástica, la energía potencial también disminuye. Pero si aumenta la constante elástica, proporcionalmente va a aumentar la energía potencial. Ahora vamos a ver en el gráfico de energía. Cuando nosotros disminuimos la energía potencial, ¿sí? Y disminuimos la distancia, mire cómo disminuye la gráfica de energía. Energía potencial versus desplazamiento. Aquí tenemos la barrita, ¿no? También. Mire cómo aumenta la energía potencial en el cuadrante positivo, ¿sí? En el primer cuadrante. Ahora voy a aumentar la constante elástica. Al aumentar la constante elástica, se forma una parábola. El gráfico de la energía forma una parábola, ¿sí? En donde el punto máximo del desplazamiento está aquí, en casi, ya, ahí está, en 1 kilómetro, ¿sí? O 1000 metros. ¿Sí estamos? Entonces, varía proporcionalmente, es lo que les decía. Entonces, al variar la constante elástica de manera proporcional, ¿sí? Con el desplazamiento, va a haber un crecimiento de la energía potencial. Ahora, vamos a disminuir el desplazamiento. Vamos a irnos al negativo. Mire, ahora aquí tenemos en la parte negativa, en el cuadrante negativo, ¿sí? En el segundo cuadrante donde tenemos eje Y positivo, eje X negativo, ¿sí? Tenemos menos 1000 kilómetros y la energía es la misma, son 200 julios. Y la constante elástica, si yo la disminuyo, ¿sí? Ahí va a variar proporcionalmente la energía. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A mayor constante elástica, mayor energía potencial. A menor constante elástica, menor energía potencial. Esa es nuestra conclusión, ¿verdad? Y la gráfica de la energía potencial es una parábola, ¿sí? Ahora nuestro gráfico de fuerza. Si nosotros disminuimos la constante elástica, la fuerza tiende a estar casi que horizontal, ¿no? O sea, no tanto así, pero su ángulo de inclinación disminuye. Si nosotros aumentamos la constante elástica, el ángulo de inclinación de la fuerza va a aumentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la fuerza y aumenta el desplazamiento. Ahora, si nosotros disminuimos el desplazamiento, no va a cambiar el sentido de la fuerza, ¿sí ven? La fuerza sigue siendo una recta oblicua. Ahora, si nosotros disminuimos la constante elástica,
nos podemos dar cuenta que disminuye proporcionalmente la energía potencial y también la fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque la constante elástica es la fuerza con respecto a la distancia, ¿verdad? Listo. Listen, Dígame. ¿qué pasaría si la constante elástica es cero? ¿O no puede ser? Si es cero, sería un sistema equilibrado y estaría en reposo. ¿Sí? Estaría aquí. Ah, ya, Listen, gracias. Ahí estaría, mire. Mire, aquí estaría en reposo. Bueno, aquí no tenemos la opción para ponerle la constante elástica 0, sino desde 100, ¿no? Que es donde ya nosotros podemos tener un estiramiento. Pero el resorte estaría en 0, en equilibrio, no hay fuerza, no hay desplazamiento, está en reposo. El momento en el que nosotros empezamos ya a estirar este resorte, ahí ya aparece la constante elástica. Todo resorte tiene una constante elástica, ¿sí? Que es la fuerza recuperadora que va a tener este resorte, ¿no es cierto? Si nosotros excedemos de esa fuerza recuperadora o restauradora, vamos a deformarlo permanentemente, ¿sí? Digamos, este resorte tiene una fuerza recuperadora de 100 newtons máximo, nosotros deberíamos aplicarle 100 newtons máximo para poderlo estirar y este pueda recuperarse. Si yo le aplico 200 newtons, lo dañé al resorte o al cuerpo elástico, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo claro son las cuerdas para salto bungee. Esas cuerdas tienen una constante elástica, ¿no? Que es la constante de recuperación. Si nosotros excedemos el peso que debe soportar esta cuerda o el tiempo de uso de esta cuerda, la vamos a deformar permanentemente y por eso es que muchas personas han tenido accidentes con estas cuerdas de salto bungee, porque estas cuerdas son elásticas, pero resisten cierta cantidad de kilogramos, creo que, no sé cuántos, creo que es hasta toneladas, no sé, la verdad, hay que averiguar eso. Pero también con el uso, ¿sí? Usted estira, afloja y así sigue lanzándose la gente, sigue desgastándose, la fuerza recuperadora ya no es la misma, va a disminuir. ¿Qué quiere decir esto? Que la constante elástica disminuye. Y en el momento en el que va a disminuir la constante elástica, se convierte en un cuerpo ya inelástico porque ya no lo voy a poder estirar, ¿sí? Y ahí es cuando ya esas cuerdas ya se deben desechar. Entonces siempre estas personas que hacen este tipo de deportes extremos o las personas que promueven este tipo de deportes extremos tienen que hacerles pruebas a estas cuerdas y llevar una estadística de cuántos saltos han hecho, ¿sí? Más o menos para ver el tiempo de vida útil de estas cuerdas de salto bungee. Y no solamente de estas cuerdas, sino también de otro tipo de elementos que sirven para poder sostener objetos, de los resortes, y etcétera, sobre todo en la industria. Por eso ustedes han visto que a veces el elástico de su pantalón, de la pijama sobre todo, ya se dañó, ya dice, uy, hay que cambiar el elástico porque ya no estira, ¿sí? Ya se quedó tan estirado que ya no da más. Entonces, no es que ya no recupera su forma, ya no existe esa fuerza restauradora, sino que ya se estiró del todo y se quedó ahí. Ya es un cuerpo inelástico, ¿sí? Entonces, y ahí ya se le caen los pantalones y ya no vale ese elástico. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cambiar de elástico. Por eso, todos los cuerpos elásticos tienen un tiempo de vida útil en el cual usted tiene que saber cuándo cambiarlos, ¿no? Sobre todo en la industria, ya les digo, bueno, en el caso de la ropa ya nosotros nos damos cuenta, pero no existe algún tipo de daño en alguna maquinaria, pero ya en las maquinarias existen daños permanentes y nosotros no nos damos cuenta de los resortes y de ciertos elementos que son elásticos para que estas máquinas puedan funcionar adecuadamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? A ver, señora Mendaño, verá, con usted,
Usted va a exponer también física, ¿sí? Pero tiene que exponer otro tema, ¿ya? No va ¿Y a qué se ser, supone que debería solo exponer o mostrar algún proyecto? Porque la verdad, ahorita solo solo va a de... exponer, ¿Ah? solo va a exponer. Quiero que exponga, pero haga unas presentaciones bonitas sobre la ley de la gravitación universal, ¿sí? Y aplicaciones. Hace una presentación en PowerPoint y expone. Eso está en la página 68, 69 y 70. ¿Ya? Es solo teoría. Entonces solo hago una presentación con solo teoría, entonces, Sí, dicen solo PowerPoint. teoría. Ya, De la listo. ¿Para 68 a la cuándo? 71 está. Para la otra semana, el viernes. El día jueves nos Ah, ya, reuniremos en la hora de recreo para ver cómo están las ya, listo. presentaciones, ¿sí? Y durante la semana yo les voy preguntando cómo van y me van indicando. Y para la siguiente semana me podría enviar, tipo miércoles me envía la presentación para revisar y el día jueves ya hacemos la práctica. Lo mismo el señor Suntasi, ya sabe que tiene que hacerlo de inglés. No me ha enviado su número, señor Suntasi, para enviarle el tema de la presentación. ¿Sí está el señor Suntasi? Sí, Lisen, presente. Ya, envíame un mensajito para guardarle en mi lista de contactos para enviarle lo de la presentación, ¿sí? Ya, Lisen, de una ya le escribo ya. Ya, listo. Ya, chicos, Listen, entonces dígame, ¿podría ponerme en la lista el señor Pardo, por favor? justamente eso No, listen, no le pongo. ya les iba a decir, ya no les voy a poner. A ver, el señor Amendaño sí entró. Ya. De la, ¿no? Es el señor Achif. De Jesús, Mora, Paucar, Andy Peñafiel, Josué Peñafiel, ¿no? Tipán, ya, no están del B. Ahora del B voy al señor Betancourt. De la Cruz, Presente, Lisen. ya. El señor Isa, Morocho, Pardo. Presente. Ya. Señor Pardo sí está. Señorita Pérez. Sí. Quirós. Tufiño también entró el señor Tufiño. Viracocha.